pie en condiciones de que empiece a andar. Evidentemente no solo creo en la democracia, sino que le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas del terrorismo. Yo creo que hay una continuidad del espíritu, o sea, digamos, la separación física no podrá romper jamás mi vínculo con Conan. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. ¿Y de qué va? Entonces, la agenda informativa. Bueno, obviamente lo de estas horas es la ley bases. El gobierno consiguió la media sanción, la aprobación en general. Ahora están votando en particular, capítulo por capítulo. Recordemos que lo que había pasado la otra vez con la ley ómnibus, que es esto, pero era más grande y un poco más específico, era que empezaron a votar como si fuera línea por línea, en lugar de capítulo por capítulo. Entonces ahora, bueno, le encontraron la vuelta. Se ve que el gobierno, con algunos aliados, con algún apoyo, con algún empujón, aprendió a hacer la negociación, por lo menos en la Cámara de Diputados. Y así se votaba, 142 votos a favor, gracias al respaldo mayoritario de los bloques llamados dialoguistas, 106 en contra, 5 abstenciones. En general, el dictamen de mayoría de las comisiones de legislación general, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales recaído en el proyecto de ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Por favor, sírvanse marcar su voto. Tiempo. 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. Resultado resulta afirmativo. Bueno, y entre otros artículos, en la votación en particular ya pasó, o sea, ya se votó, ya se aprobó. Media sanción. La reforma laboral, la declaración de emergencia administrativa, económica, financiera y energética durante un año, la delegación de facultades al presidente en estas áreas, 138 votos para la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas, Radio Nacional, Televisión Pública, Enarsa, AISA, Intercargo, Correo Argentino, que además hay muchos telegramas de despido que están llegando desde el viernes, dicen los trabajadores, Belgrano Cargas, Ferrocarriles Argentinos y Corredores Viales. Los bloques que acompañaron al oficialismo fueron el PRO, que ya podemos decir son parte del mismo bloque, parte de la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y el Movimiento Popular Neuquino. Ahí está la imagen de los votos en general. La diputada oficialista, Marcela Pagano, que recuerden que fue protagonista de todo un lío. De hecho, cuando fue elegida como presidenta de una comisión, fue todo ese lío por el cual terminaron echando, sacando, corriendo al que era el presidente del bloque, Óscar Sago, reemplazado ahora por Bornoroni, Gabriel Bornoroni. Bueno, y ella se había tomado una licencia porque estuvo internada, parece que con una situación de estrés, eso fue lo que se difundió, y estuvo en el recinto, está creo todavía, en el recinto después de aquella discusión en la Comisión de Juicio Político. Entonces, como le sacaron foto votando, ella puso a la gilada y a las pavas. Ni cabida, supongo que habrá querido decir las pavadas, ¿no? Pero bueno, por lo único que interrumpir la licencia es para apoyar a mi presidente Milei, que necesita esta ley como punto de partida para llevar adelante la modernización de nuestra nación. Gracias por los mensajitos lindos, gracias por el respeto, lo hago en nombre de mi familia, a la privacidad de mi salud, estoy mejor, es un proceso lento y requiere paciencia. No sabemos mucho más, ni vamos a preguntar sobre lo que le ocurre a Marcela Pagano. ¿Qué está pasando en las afueras del Congreso? Porque bueno, desde que empezó la sesión, más o menos ayer al mediodía, o un poquito más tarde, empezaron a llegar algunos espacios para hacer sus reclamos, mientras el Congreso está vallado, con fuerte presencia policial. Hay organizaciones políticas de izquierda, hay algunos sindicatos, hay algunos autoconvocados, hay algunos jubilados que en definitiva están reclamando por los jubilados que vienen, porque su situación ya no se va a modificar, digo, estoy pensando en las moratorias que se van. Bueno, toda esta gente en las calles pronunciándose en contra.
Y cuando iban entrando los diputados que ya se sabía que iban a votar a favor de esta ley bases, eran insultados por algunos de los manifestantes. Mirá, fíjense la corrida cuando entra este diputado. A ver. Allí va entrando y las personas que están a su alrededor gritan, se manifiestan en contra de lo que conocen. Cuando ya entra alguien, va a ser la postura del bloque radical, que manifestó su apoyo en general. cuando entra alguien del kirchnerismo, ¿le hacen algo? ¿Le dicen algo? Entonces son jucas. El que está gritando es juca. En Es general así. no, o hasta lo saludan. Allí, por ejemplo, vienen diputados Lo saludan, de la izquierda, dice. viene Cristian Sí. Castillo. El que grita es Cuca, eso lo sabemos todos. Y al inicio de la sesión, después se calmó un poco la onda, los ánimos. Pero al inicio de la sesión se puso un poco tenso y pasó esto. Que la votación en particular de cada orden del día sea por capítulos y fijar como cierre de la lista de oradores a las 15 horas. Sírvanse a expresarse, por favor. Sí. Aprobado. Sí, dígame. Sí, ya está aprobado. Diputado, es lo que acordamos en labor parlamentaria. Se armó. ¿Qué va a hacer? A ver, es lo que acordamos, diputado. Tiene la palabra, diputado Martínez. Gracias, presidente. Arrancamos mal, Opa. una vez más. Una vez más. Miren. Bueno, cosas que se arman ahí en cualquier, diría, Congreso, Parlamento del mundo. Y por este mismo tema hubo varios cruces entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la diputada Carolina Gayar de Unión por la Patria. Este fue uno. Acá hay muchos artículos, entiendo el apuro y que le quieren dar celeridad al trámite. Entiendo. El reglamento permite votar por capítulos, pero ante la solo pedido de un diputado que quiera en algún artículo incluir una modificación o plantear una modificación, el reglamento también habilita que se debata. Y se ha incorporado Diputada, una lista. diputada, No, déjeme hablar. Es que ya se habló en labor parlamentaria, diputada. Una lista que Diputada, es arbitraria, le pido por donde favor, se dejan de lado no me falte el organismos. respeto. No Escúcheme, podemos darle la quedamos, facultad de disolver. diputada, y eso no podemos votarlo diputada, en un capítulo quedamos en entero. labor parlamentaria, que en la votación no, particular lo van a proponer oportunamente. Estamos votando un plan de labor que hemos por acordado artículo someter a ese consideración capítulo, y otros capítulo también. por capítulo. Lo que digo es, tenemos una lista donde hay Ya está, organismos diputada, que no ya lo ha están. dicho, ya lo ha Tiene dicho. disidencias Gracias. de diputados que le van a votar Muchas la gracias. ley y que están planteando la incorporación Sí, de otros exceptuados. oportunamente en la votación Queremos en particular, plantearlo, pero queremos votarlo en la votación en individualmente. particular No, van a plantear su Queremos disidencia, votar tal por cual lo ha artículo. acordado. Queremos Gracias, votar diputada, por ya lo dijo. artículo. Tiene la palabra la diputada. Tiene razón lo que dice la diputada Gaylar, a la vez que lo que quería Unión por la Patria, y por eso también se anotaron todos para hablar, era cuando estas sesiones se extienden mucho, bueno, da un poco más de pie a que sucedan cosas en el medio, a que se le escapen votos al oficialismo, a un montón de cosas. Entonces es un poco el recurso, pero no pasó. O por ahora no viene pasando. Uno de los primeros, llamémosle bloopers, y Cecilia Moró tuvo un problema con el, ¿cómo se dice? Una especie de almohadón que hay, porque son muy bajitas las sillas del recinto. Hay unos almohadones como de cuero, no sé qué, que te podés poner y entonces subís un cachito más, pero no se termina de solucionar y se le iba saliendo el almohadón. Bueno, fíjate lo que pasó. Gracias, presidente. Finalmente, espere que se me cayó el asiento. Estamos tratando este proyecto. Aunque no me lo descuente el tiempo. Claro, porque tuve un problema. Y esta mañana, finalmente, después de 20 horas de sesión, ya llevan como, a ver, déjame ver qué hora es, más o menos 24 deben llevar. Sí, 24, 25. Esta mañana, después de 20 horas de sesión, el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, bueno, estaba con la mecha corta. ¿Qué más puedo decir, presidente? Sí, tiempo. He escuchado toda la tarde a ustedes hablando tonterías. Y además tienen un ejercicio
de la perversidad, porque vienen a destruir. Bueno, recaliente. Ahora, hablando de caliente, ojo, porque estas sesiones empiezan a generar que se relajan los diputados, están como, no sé, cansados, qué sé yo, y entonces empiezan a decir cualquier cosa. Entonces, Carlos Raúl Zapata, diputado por Salta de la Libertad Avanza, defendió fuerte el apego del presidente a sus perros y lo defendió así. He escuchado durante las exposiciones de la oposición estigmatizar o tratar de descalificar al presidente por su apego a los perros. La verdad que me resulta mucho más confiable una persona que tiene apego a sus perros y no como los 4 gobiernos que tuvieron apego a los gatos. Gracias, presidente. En vivo, en el recinto, el micrófono está prendido, diputado. José Luis Espert habló del impuesto a las ganancias porque recordemos, primero porque cada uno habla de lo que quiere cuando le toca hablar, y después porque lo que se está votando en esta sesión es, por un lado, la ley bases y todos los capítulos, y por otro lado, el capítulo fiscal, la intención de las modificaciones en términos fiscales. Y ahí es donde se va a discutir el tema del impuesto a las ganancias. En realidad va a volver la 4ª categoría de ganancias, es decir, que los trabajadores que menos ganan de los que más ganan dentro de los registrados van a volver a pagar ganancias. Esto decía el diputado Espert. No existe en el mundo que prospera, que es donde el gobierno, el presidente Javier Milei, quiere que esté la Argentina. Fue directamente un desquicio lo que se hizo. En el mundo que prospera, los mínimos no imponibles de ganancias son razonables. Casi todo el mundo paga impuestos a las ganancias con escalas y alícuotas progresivas de manera gradual. Que se tarde mucho en llegar a la alícuota máxima del 35% o alícuota superior, la que sea. Me gusta como sección de este programa que podemos establecer, porque ya lo hemos hecho, las contradicciones en muy poco tiempo de diferencia de José Luis Espert, que hace menos de un año decía sobre ganancias esto. Desde esta Cámara se debería dar una profunda discusión sobre el impuesto a las ganancias en la Argentina. Un impuesto a las ganancias que, según el artículo 75, inciso 2 de nuestra Constitución, de nuestra ley fundamental, debería ser recaudado por la Nación solo de manera transitoria, y la Nación viene recaudando el impuesto a las ganancias desde hace ya más de 90 años. Estamos produciendo anualmente, cada vez que se sanciona el presupuesto, una inconstitucionalidad al sancionar indirectamente un impuesto a las ganancias que no debería ser potestad de recaudación de la Nación. Ahí va. Bueno, viste cómo es el contexto. Vamos a repasar un poquito las alocuciones de la oposición. Hay opositores y hay opositores no tan opositores. De derecha a izquierda hay más amigables, hay más combativos, hay los que un discurso refete y después votó a favor. Juan Manuel López es diputado por Buenos Aires de Hacemos Coalición Federal, es miembro de la coalición cívica, lo que pasa es que ahora, en minutos, porque Carrió dijo el martes, deja de ser parte de Hacemos Coalición Federal porque ya anunció Carrió que se van del bloque. Decía Juan Manuel López. Algunos de nosotros tenemos un mantra que es no caer en la provocación, no entrar en la mugre, salvo que sea con la posibilidad de limpiarla, pero nunca entrar en la mugre de un presidente de la nación que intenta degradar el debate y al que no hay que hacerle el juego, porque en realidad el presidente, después de que se sancione esta ley bases, tiene miedo de que se note que no hay equipo, tiene miedo de que se note que no hay pericia y no va a tener más excusas de que gobernar y trazar un programa de salida. Bueno, ayer veíamos que había hablado Carrió durante el fin de semana en La Nación Más, denunció pactos espurios, habló de, sobre todo de las negociaciones dentro de Hacemos Coalición Federal o de Pichetto con la CGT, dijo que el presidente de Milei era parte de la casta y después el bloque de la Coalición Federal, por lo menos por ahora, viene votando a favor todo lo que están votando dentro de la ley bases. Martín Tetaz, diputado por la Ciudad de Buenos Aires de la UCR, habló en la sala de prensa y habló de la discusión que se da por el impuesto a las ganancias, parte de esto que decíamos, el paquete fiscal.
Y fíjate lo que piensa Tetaz. Atención, quizás te sorprenda. Vos imaginate, muchos diputados no están conformes con la estafa electoral que significa votar un impuesto de vuelta, cuando hace 6 meses atrás el propio presidente dijo que ese impuesto era una inmundicia, que era un robo, y lo hizo para ganar una elección y ahora lo quiere recomponer. Y máxime en algunos casos cuando son de jurisdicciones que tienen mucha gente que paga. Imagínate la provincia del sur, donde prácticamente cualquier trabajador está por arriba del 1.200.000 de bolsillo, que es hoy el piso que está quedándole el impuesto a las ganancias. Entonces, es lógico que haya más resistencias y que el número ahí me parece que está hoy opinado, por lo menos, ¿no? Está bastante finito. Bueno, no solamente el presidente en campaña había hablado en contra de que se cobrara el impuesto a las ganancias, sino que había votado a favor del proyecto de Sergio Massa, que fue lo que finalmente se aprobó, de quitar esta cuarta categoría del impuesto a las ganancias, es decir, que los trabajadores que menos ganan dentro de los que más ganan de los registrados dejen de pagar el impuesto a las ganancias. Margarita Stolbizer, diputada por Buenos Aires de Hacemos Coalición Federal, miembro del GEN, se pregunta en el recinto quién redactó el proyecto de ley porque no cree que hayan sido los funcionarios. Lo que quiero es advertir sobre una mirada general que tiene todo este proyecto. ¿Y por qué lo digo? Sinceramente porque me vengo preguntando quién lo redactó. Es imposible, o tal vez lo que me debería preguntar es cuál es el funcionario que copió y pegó lo que algún privado le había hecho, porque todo el contexto de esta ley es realmente una proclama de privilegios que se destinan al sector privado, de los grandes grupos económicos, no de los pequeños. No hay ni una sola ventaja para las pequeñas y medianas empresas, sino al contrario. Entonces, no tengan duda que no puede esto haberlo escrito un funcionario público. No lo puede haber hecho. La política de desguace brutal del Estado que se está promoviendo y la transferencia de beneficios brutales hacia el sector privado no lo puede haber hecho alguien que trabaje en el Estado. Bueno, Stolbizer sí, entre quienes votaron en contra. Pero Miguel Ángel Pichetto no solamente estaba indignado durante la sesión, sino que además defendió mucho el proyecto, fue de los primeros en negociar, en dialogar, para ver si se llegaba a alguna conclusión. Ha logrado incluso algunos cambios, algunas modificaciones que él propuso. Y el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal critica, por un lado, a la oposición, pero también critica al oficialismo y dice que esta ley va a salir por el esfuerzo de la política, es decir, le dice al gobierno, deja de bardear a la política, que es la política la que te lo está permitiendo. Bueno, hemos escuchado desde que comenzó el debate todos discursos viejos. Atrasan 50 años. Algunos creen que todavía está el muro de Berlín y tienen la visión troquista de la historia. Otros, como el doctor Venegas Lynch, que tiene que cuidar las palabras. Y que la política no son pirañas. La ley va a salir por el esfuerzo de la política, doctor Venegas Lynch. Y además le digo que Adam Smith publicó un libro muy importante que se llama La riqueza de las naciones. Tiene que ver con la revolución industrial y el invento de la lanzadera volante, el proceso industrial de Inglaterra. Le recuerdo eso porque si no leyó esa parte de Adam Smith, no leyó nada. Atención, lo cago a pedos. Germán Martínez, diputado por Santa Fe, jefe del bloque de Unión por la Patria, criticó al oficialismo porque dijo que el oficialismo no lo defendió suficiente ni lo explicó el proyecto, porque claro, en realidad lo que pasó fue que cuando se presentó en las sesiones extraordinarias en febrero, o enero para febrero, el proyecto para ser tratado en febrero, pasó a lo pedo, pero pasó por comisiones, se discutió un poco en comisión, y lo que pasó ahora es que llegó a comisión a último momento para al toque llevarlo a recinto, porque antes de volver a llegar a comisión, había tenido conversaciones por lo bajo, digamos, no lo digo en el peor de los sentidos, quiero decir que fueron conversaciones no en comisión, no con los pasos parlamentarios, sino con negociaciones de oficina en oficina, y así es como el gobierno parece que ha logrado esta media sanción, pero Germán Martínez opina. Sigue llamando la atención que el oficialismo no se anima a explicar el proyecto. Porque independientemente de los esfuerzos que realizó el diputado presidente de la Comisión de Presupuesto recién, refiriéndose a algunos aspectos muy puntuales, en ningún momento habla de qué consiste este proyecto.
Y no es casual, porque tiene que ver con la metodología aplicada para el tratamiento de este tema, la votación de este tema. Quieren hablar poco de este proyecto, porque lo que quieren en realidad es que este tema pase rápido, que se hable lo menos posible, que el tratamiento sea lo más oscuro, lo menos diáfano, lo menos transparente posible, porque no tienen manera de defender lo que está dentro. Por otro lado, ahora entro en detalles, pero el gobierno logró entonces, entre otras cosas, la media sanción a favor de esta ley bases, y esto incluye la discusión sobre terminar con la moratoria previsional. Voy a tratar de que no se me note la calentura, voy a tratar de mencionar argumentos. Con la modificación que se propone en este proyecto, el 90% de las mujeres no va a poder jubilarse a los 60 años porque al menos a la mitad le faltan todos los aportes y otras no llegan a la cantidad de aportes suficientes. Solamente podrían acceder a la prestación universal al adulto mayor, esto que se conoce como PUAM, que es el 80% de la jubilación mínima, pero además va a ser a partir de los 65 años y ya no de los 60. Insisto que por ahora estamos hablando de una discusión en diputados, en todo caso faltaría la sanción total. Si la mayoría de las mujeres no tiene los aportes para jubilarse y la cifra entre los hombres para jubilarse es de alrededor del 30% que tiene la dificultad, ¿no te parece que no es lo mismo el mercado laboral para los hombres que para las mujeres? Respiro hondo. ¿No te parece que todavía la desigualdad es evidente? ¿No te parece que estás tomando una medida que viene a agudizar la desigualdad que existe? Quizás no se te ocurrió, ídolo de los proyectos de ley, crack de rifar tu voto, que el eje más grande de la desigualdad entre varones y mujeres reside en que las mujeres solemos ser quienes quedamos a cargo de las tareas domésticas y de cuidado. O sea, Juan Carlos, trabajo no remunerado. Repetí conmigo, trabajo no remunerado. ¿O en serio a alguien se le ocurre que quedarse cuidando a un familiar, un hijo, un padre, no condiciona la vida de la persona que se queda cuidándolo? Entender que eso lo solemos hacer las mujeres, eso es perspectiva de género. Y justamente por eso es que nosotras nos podemos, hasta ahora, jubilar 5 años antes, porque, capo, nos quedamos haciendo tareas de cuidado, no porque nadie nos hace ningún favor, no porque hay una desigualdad en la edad. En Argentina, las mujeres hacemos el 75% de las tareas de cuidado. Eso es lo que explica que tengamos tasas más bajas de actividad, más bajas de formalidad. Le dedicamos además el doble de tiempo que los varones a las tareas domésticas. Solamente el 11% de las mujeres de entre 55 y 59 años, el 11%, tienen más de 20 años de aportes. O sea, 1 de cada 10 mujeres cerca de jubilarse está en condiciones de hacerlo. Dice un informe de ASIG y de ELA del mes pasado que 6 de cada 10 mujeres que están jubiladas lo hicieron a partir de la moratoria. Eso es lo que quieren sacar. Yo no soy detectora de ideologías, pero escuchame una cosa. Si defendiste el derecho al aborto, si decís que creés en los derechos de las mujeres, si querés igualdad de derechos, y dejás pasar así nomás que se vote esto, o peor, si votás esto en el Congreso, deja de decir que sos feminista, porque esto es la base de la lucha de la igualdad de derechos, y perder ese derecho, que tampoco es una fiesta, sino que equipara un poco, es de un retroceso descomunal. Y que las centrales obreras no hayan estado en la calle en contra de esto antes de la votación es de un abandono total.
Martín Herrera, diputado por La Rioja de Unión por la Patria, se refiere a este punto de la discusión del proyecto de ley. 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 3 hombres no van a estar en condiciones de jubilarse. ¿Escucharon bien, no? 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no van a estar en condiciones de jubilarse. Y además, con el agravante de que a las mujeres se les suman 5 años más. O sea, van a tener que esperar hasta los 65 años para jubilarse. 250.000 personas, señor presidente, se venían jubilando con este programa de moratoria. Solo en mi provincia, 5.000 personas ya se habían jubilado con este programa de moratoria. Gracias a esta moratoria alcanzamos el 91%, señor presidente, 91% de cobertura social en Argentina, siendo uno de los países que tiene el 91% de la cobertura social en América Latina, uno de los más importantes. El artículo que se agrega es un artículo confuso. No se sabe cómo se va a financiar, si es por PBU, si es una pensión nacional contributiva, cómo se va a financiar. Pero además, la discusión respecto de lo grande que es la caja jubilatoria y entonces cómo se hace y que el mundo ideal sería que fuera más grande, pero en realidad si no se puede. Bueno, ahí están las prioridades que cada uno decide. Ahí está la cuestión de a quién vas a proteger y a quién no. Sol Prieto, ex directora nacional de Economía, Igualdad y Género, profundiza en este punto, comparte algunos gráficos, lo hizo ayer en sus redes y ahí decía, solo una de cada 11 mujeres podrán jubilarse con la ley Bases. La moratoria previsional es la principal vía de jubilación para las mujeres en la actualidad. De acuerdo al último cálculo, solo 8,8% de las que están en edad de jubilarse tienen 20 años de aporte o más. El 85,4% de las mujeres jubiladas accedió a la jubilación a través de una moratoria previsional. Entre los varones este número disminuye al 50%. Dale. Obvio que entre los varones también hay que ocuparse, pero dale. No se ve esa desigualdad, no está clara esa desigualdad. Por eso, el 76,5% de las mujeres jubiladas cobra el haber mínimo versus un 30% de los varones. Repito, un 30% de los varones cobra el haber mínimo, mientras que entre las mujeres las que cobran el haber mínimo son el 76,5%. Y lo que viene a decir este proyecto es que ni siquiera ese porcentaje lo va a poder cobrar a partir de ahora. Obvio que no es retroactivo, quiero insistir con que los que ya se jubilaron, por suerte. Dice también Sol, ya quisieran millones de mujeres poder reunir los 29 años de aportes, pero los mayores niveles de informalidad, las pausas a las que muchas veces las obliga la maternidad, es decir, compatibilizar cuidados y trabajo pago y en general la mayor carga de cuidados se los impide. Las mujeres con 2 niños destinan más de 10 horas por día a cuidar, limpiar, cocinar, lavar ropa, etc. Bueno, ahí están los datos de las tareas no remuneradas por hora. Y dice también que las tareas de cuidado representan casi el 17% del PBI. O sea, claro, no nos lo garpa nadie, pero nosotros estamos garpando al final. O sea, es parte del PBI. ¿En serio vamos a seguir discutiendo cuál es el rol y cuál es la diferencia en las cuentas generales para los sueldos, los salarios, las tareas de cuidado? Ay, en serio que estamos ya en el siglo pasado. Bueno, dicho lo cual, también lo que viene a mostrar con todos estos gráficos Sol es que esa idea, que también la dijo el presidente hace no mucho, de que hay muchas mujeres que se jubilan sin trabajar, tipo tiradas mirando la tele, decís, porque no vi nunca eso. Tiradas mirando la tele todo el día y se jubilan. No me suena. Bueno. Lo que ella propone es traten de producir sin gente que llegue viva a la mayoría de edad. Bueno, de esto habla también en el discurso Miriam Bregman, diputada por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Izquierda, a la que la venía bardeando Lilia Lemoyne, no sé si se acuerdan, en comisión, y Miriam Bregman dice esto. Si se aprueba lo que aquí se discute, van a obligar a las mujeres a trabajar hasta 10 días
antes del parto. Si se aprueba lo que aquí se discute, se van a bajar las indemnizaciones ya muy bajas para el trabajo doméstico, que también es mayoritariamente femenino. Del 1.200.000 monotributistas sociales que van a ser atacados con esta reforma, la mayoría son mujeres, que van a volver a ser expulsadas a la máxima irregularidad, a la máxima precariedad y que van a perder cosas mínimas como poderle dar una cobertura social a sus hijos y a sus hijas. Estas mujeres que hoy son monotributistas sociales no son la casta, señor presidente, no son la casta de esa a la cual ustedes se llenaban la boca. Son mujeres de las fábricas recuperadas, mujeres cocineras en los comedores populares, recicladores urbanas. Todas ellas van a ser atacadas. Como decimos siempre, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Es el momento de volver a recuperar la calle y de exigirle a aquellas que se dicen feministas que si votan esta legislación nunca más lo hagan, por mínimo respeto, por haber llevado alguna vez el pañuelo verde, por haber participado en una marcha con las abuelas. Nunca más se digan feministas si hoy van a votar esto. Tienes razón, no me hagan calentar, tienes razón. ¿Qué quiere que te diga? Se me fue toda la concentración y traté de contarte todo sin calentarme y no lo logré. Bueno, la diputada Bregman también reclama por cómo se dio el tratamiento del proyecto y dice esto. Mientras estábamos discutiendo en la Comisión de Previsional, mientras estábamos discutiendo en la Comisión de Legislación Laboral, se metió entre gallos y medianoche esos dos temas, la eliminación de la moratoria previsional y una terrible reforma laboral en el texto que se va a tratar hoy. Entonces no podemos hacer como que acá no ha pasado nada. Rechazamos este tratamiento, rechazamos que no se hayan podido expresar las y los afectados en las comisiones pertinentes y que podamos haber dictaminado manifestando nuestra posición y que solo se escuche el lobby que hacen los de arriba. Al pueblo trabajador que va a ser afectado por esta reforma no lo escucharon. Y hice una pregunta en la labor y la voy a volver a hacer acá a ver si alguien me la responde. Hace 2 meses nos dijeron que estábamos cambiando el funcionamiento de la casta, que este Congreso no funcionaba más durante la madrugada, que todo se hacía de cara al pueblo y que se funcionaba de día. Hoy, lo único que le importó en la labor es que esto se vote entre gallos y medianoche cuando nadie lo está viendo. Queremos que haya cuarto intermedio, queremos que se sesione en horarios normales y que todo el pueblo pueda ver lo que aquí se está tratando. Me parece que no fue tanto por hacerlo a la noche, sino para que no se extienda a mañana, que es cuando se va a movilizar la CGT, se van a movilizar distintas centrales obreras y no quisieran, me parece, tanta cosa en la calle, aunque, como decíamos, en las afueras del Congreso hay movilización. Pero a nosotros nos gustan los juegos de palabras y entonces, como lo hizo el diputado Rodolfo Tagliade de Unión por la Patria, rebautizando la ley Bases, cerramos este segmento con esto. Interrumpir con esta nimia cuestión de privilegio el tratamiento de la ley pasta base. Bueno, listo. Chim, pum. La cosa es que decíamos que estamos en vísperas del Día del Trabajador y la Trabajadora. El Consejo Nacional del Salario, el Salario Mínimo Vital y Móvil, ¿qué dijo? Móvil, se reúne hoy para definir la actualización del sueldo básico en la Argentina. Hoy está fijado en 202.800 pesos, una mesa conformada por funcionarios nacionales, por CTA, CGT, la UIA. Se habían juntado por última vez en febrero, no habían llegado a un acuerdo y como está pasando con el gobierno en muchas de las reuniones donde el gobierno es parte, dice, bueno, no llegamos a un acuerdo, hago lo que quiero. Entonces subió un 30% a pagar en 2 tramos, uno para febrero y uno para marzo. Y entonces la CTA y está reclamando 800.000, supongo que para negociar. Pero la cosa es que en ese momento el salario inicial había pasado de 156.000 a 180.000 pesos en febrero y luego en marzo llegó a este piso que les digo de 202.800 pesos. La CTA Autónoma está reclamando estos 800.000 y lo que dice un estudio de la CTA es que en esta gestión de gobierno, esta base del salario ya lleva perdido 34,1% de poder adquisitivo.
Las centrales obreras se están preparando para la movilización de mañana. Es una movilización con reclamos hacia el gobierno por la pérdida de poder adquisitivo y en contra de los despidos, pero quiero subrayar que mientras se vota en diputados la reforma laboral, entre otras cosas, dentro de esta ley bases, no está en la calle la CGT y no se ha pronunciado en las últimas horas la CGT, porque no es que en el medio te tiraron un comunicado tampoco. Dejo esa inquietud. Está bien, vos me dirás media sanción, lo que quieras. Yo te dejo esa inquietud, porque ahora en la calle hay jubilados a los que no se les juega nada dentro de esta ley. Ya se jubilaron, no se les modifica nada la moratoria. Y los tipos están en la calle, imagínate si no tendrían que estar en la calle, a los que sí se les juega. Bueno, la CGT se moviliza también en el marco del paro nacional que convocó para la semana que viene, para el 9 de mayo. Ahí está la convocatoria que había hecho primero para la marcha universitaria, después para la movilización de mañana, que es feriado, y después el paro de la semana que viene. La consigna principal de la convocatoria de mañana es La patria no se vende, que es en definitiva una consigna que se viene cantando en las distintas movilizaciones que se han hecho desde que empezó esta gestión. Y en el caso de la concentración en la ciudad de Buenos Aires, el llamado de la CGT es primero desde las 10 de la mañana en Independencia y Defensa, para marchar primero hasta el Monumento al Trabajo en Paseo Colón al 800 y después a Plaza de Mayo. Pero por supuesto hay movilizaciones, como pasa todos los años, en todo el país. Y en el caso de, por ejemplo, en Río Negro, están convocando en contra del Mega DNU 70-2023 y del proyecto Ley Bases. Recordemos que el Mega DNU es el que tiene está en vigencia, pero tiene suspendida la reforma laboral. Por eso la reforma laboral un poquito la llevaron a esta Ley Bases y es lo que se está aprobando, pero, y tenía la intención, de paso lo meto, Unión por la Patria, de que en estas horas que había pedido una sesión especial se agregara en el temario del recinto, votar en realidad por el Mega DNU, porque recordemos que ya lo rechazó el Senado. Si lo rechaza diputados, ahí sí queda rechazado, si no habrá que esperar a ver qué hace la Corte. ¿Cómo va a conmemorar el presidente de la Nación esta fecha? Porque trabajadores somos todos. Bueno, resulta que Luis Majul, Esteban Trebuch, Vanina Parejas hablan en El Observador y nos dan la respuesta a esta pregunta. El 1 de mayo festejamos juntos el cumpleaños del Observador 107.9. ¿Puedo hacer un anuncio importante? Lo que vos quieras. Bueno, el miércoles 1 de mayo, a la 1:10, 1:05. A esta hora, digamos. Sí, ¿a esta hora? Sí. Va a venir al piso del Observador 107.9, en el marco del cumpleaños de la radio. Un año tenemos, y lo bien que nos va. El presidente Javier Milei. Anotalo. Por segunda vez va a venir a la radio, ¿no? Primera vez como presidente. ¿La vez anterior era presidente cuando vino? No, era candidato todavía. Era candidato en los pasos, ¿no? Sí. Y es muy probable que, como van a andar por acá, Marina Calabró, Horacio Cava, casi todo nuestro plantel, si tenemos tiempo, le hagan una pregunta. Si tenemos tiempo. Bueno, si es que Esteban Trebuch dentro de su programa no se opone. No sé, lo voy a pensar. Bueno, buenísimo. Después de que el gobierno dijera que la discusión presupuestaria con las universidades nacionales está saldada, recordemos que eso fue lo que pasó la semana pasada, pero también la semana pasada cobró mucha fuerza la discusión a partir de la marcha multitudinaria. Los rectores del Consejo Interuniversitario se reúnen hoy con funcionarios nacionales del Ministerio de Capital Humano, es decir, de la Secretaría de Trabajo, creo que también, pero de la Secretaría de Educación y del Ministerio mismo. Ayer la convocatoria fue de Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, que estuvo en la reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el rector de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Helpi, pero lo único que se difundió fue una foto y un comunicado del Ministerio de Capital Humano, pero no mucho más, y tampoco se habló de ninguna propuesta. Traté de hablar con el rector y no pude, lo cual me hace pensar que quizás están en una negociación en marcha, entonces nadie revela nada todavía de lo que está pasando en esa charla, pero como la UBA está por fuera del Consejo Interuniversitario, en realidad por fuera de esta reunión de rectores, entonces ayer se juntó primero con
el rector de la UBA. Lo que están deslizando desde el Poder Ejecutivo es que en esta reunión del Consejo Interuniversitario quieren insistir con más auditorías, con hacer más auditorías. Lo que pasa es que ya dijimos, las universidades son autárquicas, ya las controla la AGN, la Auditoría General de la Nación, entonces no sé de qué modo podría haber más auditorías desde el Poder Ejecutivo. Entiendo que eso no es posible directamente por estatuto, pero quizás hay algo que yo me estoy perdiendo. El planteo de los rectores, lo resumo nuevamente, se divide en dos, pero está concentrado sobre todo en uno de los dos. El 10% del presupuesto total es esa parte del presupuesto que se dedica a gastos de funcionamiento. Esa es la parte a la que el gobierno, después de los reclamos, le subió un 140%. En realidad primero le subió un 70%, después le subió otro 70%, no importa. Pero está muy por debajo del 300% que están reclamando los rectores, que es lo que vendría a acompañar o superar un poquito la inflación. Después está la otra cosa, que no es tanto la que concentra a los rectores, es más la que concentra a los docentes, pero es el 90% del presupuesto universitario, que es el salario de docentes y no docentes, que en la paritaria medio que no se ha discutido tanto. Es decir, hay una paritaria, se juntan todos los meses, pero como les decía que había pasado antes con otro tipo de reuniones, como no se ponen de acuerdo, hay aumentos resueltos por el Poder Ejecutivo de manera unilateral y por debajo de la inflación. A esto se suma que el senador radical Martín Lustó presentó para hoy a las 2 de la tarde un pedido de sesión especial para ver si se puede establecer la emergencia presupuestaria de las universidades, algo parecido a lo que había pretendido la semana pasada en Diputados Unión por la Patria después de la marcha, pero no lo logró. Hay que ver si el radicalismo o el sector de Martín Lustó tiene más peso en esta negociación. Pero, consultado por este tema, el vocero presidencial, Manuel Adorni, insistió con el tema de las auditorías. En la provincia de Chaco, y que no deja de causar estupor, el rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, cercano aparentemente a la política, fue procesado por corrupción y fraude en la administración pública. En la causa, la justicia señaló el presunto desvío de fondos de la Casa de Estudios hacia fundaciones y empresas que estaban a cargo de familiares y allegados. También fueron procesados en esta misma causa otros 17 empresarios, directivos y empleados de la universidad, todos vinculados a una supuesta red criminal. Estas son las denuncias, que por supuesto son hechos presuntos, pero son las denuncias que efectivamente nos motivan cada vez más a impulsar auditorías en las universidades, porque precisamente sabemos que no todas las universidades son iguales, que no todos los rectores son iguales, y está claro que las auditorías son también para mostrar quienes honran su labor trabajando de manera transparente y por supuesto también para mostrar quienes no lo hacen. ¿Pero lo descubrió el gobierno a este rector de Chaco o la justicia se está ocupando? Porque entonces ya hay quien controle y se ocupe de este asunto a partir de denuncias. No sé, quizás los mecanismos ya están dados y es una sobreactuación del gobierno, pero te la tiro, a lo mejor no. La opinión de Mirta Legrand sobre la marcha masiva de la semana pasada, los diálogos, ya había adelantado algunos diálogos con el oficialismo, porque está todo muy tenso con el secretario Álvarez de Políticas Universitarias, medio que ahora lo corrieron un poco de la conversación, porque es un poco patotero el señor. Y parece que las autoridades del Inca hablaron con Mirta Legrand, o se cruzaron, este señor Pirovano se cruzó con Mirta Legrand y le tiró data. Bueno, de todo esto habla Mirta Legrand en América. ¿Cómo está viendo todo esto? Porque muchos colegas de usted... Quiero saludar el director el nuevo director o presidente del Instituto del Inca, y me dijo que no cierra el Inca, que no cierran el Gomón. Esto es una novedad que les doy. Es una novedad lo que no cierra el Gomón. Y creo, no sé, porque había mucha gente alrededor y hablaba, que no cierra la escuela de cine tampoco. Todo eso es obra de José Martínez Suárez. Totalmente, su hermano. Y aparte, si hay alguien que sabe de esto, es usted, señora, que fue una gran alegría anoche en la comida de la Fundación Libertad. ¿Ve el poder que tiene usted cuando opina? Más allá de... es el poder, no cualquiera. Hay que opinar, hay que atreverse, hay que animarse. ¿Cómo vio la marcha, Mirta? Usted que vivió tanta. Impresionante.
pareció eso? Nunca vi tanta gente en la Argentina. Nunca, nunca. Es la primera vez. Miren que yo he visto todas las marchas, todas las concentraciones de todos los gobiernos, de izquierda, derecha, centro. Nunca vi tanta gente. Impresionante. La última que le hago y le agradezco la amabilidad. ¿Qué le diría al gobierno después de este llamado de atención? Dicen muchos con que haya tanta gente a marchar, estudiantes, que no están acostumbrados por ahí a salir a reclamar. ¿Qué análisis hace usted y qué le diría por ahí a las autoridades? Que presten atención. Sobre todo la gente que pasa hambre, que ahora no van a tener trabajo, miles de personas, ¿qué se hace con toda esa gente? También hay que pensar, ¿no?, qué es lo que va a suceder. Creo que estamos pasando un momento muy bravo, que también el gobierno sabe que es difícil, que es bravo. Lo que quieras de Mirta Legrand, pero patriota, ¿eh? Así que ojo. También circuló mucho la declaración de la vicegobernadora de Mendoza, Eve Casado, en el 7 TV, que dijo: financiando algo que sé que no va a tener salida laboral, ¿cómo lo voy a seguir financiando? O sea, eso es un despilfarro, Bueno, es pero una hay gente- estafa. Pero hay gente que ya está dentro de esas carreras. Entonces, Bueno. que te corto el chorro porque Y bueno, pero, cambié de idea. Pero hay que reverlo. O sea, vos tenés que estar de acuerdo conmigo que eso hay que reverlo. Sí, pero no estoy de acuerdo en Hay el carreras método. que son hobbies y hay carreras que son salidas laborales. Hay carreras que son hobbies. Hay carreras que son hobbies y hay carreras que son salidas ¿Qué laborales. carrera es un hobby? En la Cuyo, por ejemplo. La verdad que no sabría decirte en exactitud, pero hay ¿Cómo? carreras que están muy bien catalogadas en la Universidad Nacional de Cuyo, que todos los que ingresan, egresan. Ajá. Podría estudiar para la próxima y lo volvemos a conversar. A lo mejor vale la pena para tener en cuenta. Pero ¿cómo se tomó el presidente la movilización de la semana pasada? Porque recordemos que primero mandó el dibujito del león tomando, ¿cómo era? Lágrimas de zurdos. Y después bajó un poco el tono, habíamos leído un tuit que un poco bardeaba a algunos de los políticos que habían ido, pero en definitiva reconocía o necesitó aclarar que no iba a haber ningún recorte. Bueno, recorte no, pero dijo no iba a haber cierres. Y entonces uno puede interpretar a ver qué pasa, qué es lo que está haciendo el gobierno, si está desfinanciando, si se lamenta porque querría poner más plata pero no la puede poner y entonces no sabemos. Pero en la entrevista que le dio el fin de semana a Horacio Cabac, yo te venía diciendo, el presidente considera que si los resultados de la inflación son como él quiere, ganó. Si los resultados de la inflación no son como él quiere, ganó. Si los números de pobreza son los que él espera, ganó. Si los números de pobreza no son los que él espera, ganó. Y entonces, en la marcha, ¿hubo mucha gente? Sí, gané. ¿Pero en serio? Sí, te voy a explicar por qué. Fue una manifestación maravillosa de la debilidad de toda la oposición, que frente a un gobierno que está siendo exitoso en la implementación de su programa, se ven tan débiles, se ven tan poca cosa que se tuvieron que juntar todos para oponerse a el crecimiento del cambio hacia la ciudad de la libertad. Victoria política del gobierno. ¿Sabe cuál es el mejor? Para usted es una victoria política, no hay porque... ¿Sabe cuál es ¿sabe cuál es el mejor efecto de todo esto? Sí. ¿Cómo puede ver usted todo esto? Que cuando usted toma las encuestas teniendo en cuenta ya la marcha, y a pesar de los torpedos que tiraron y las mentiras que tiraron, mi imagen no cayó. Uh-huh. Debe ser así como usted dice, presidente. Ayer evacuaron el cagazo, por Dios. Ayer evacuaron la línea B de subtes. Pánico total. Porque antes de evacuarla, como hay gente que se quedó encerrada en el subte 1 hora y pico. ¿Me comprendés la situación de lo que está pasando? Lo más bien, la verdad, está funcionando el subte. Dicen que estuvieron más de 1 hora y media encerrados en la formación. Un servicio que estuvo, además, interrumpido en hora pico, 8 de la noche. Se cortó la luz. No, te digo que bastante la definición de terror total. La empresa Emova habló de problemas técnicos, no me digas. Los pasajeros estuvieron caminando, además es re peligroso, ahí bajo tierra entre las estaciones Malavia y Ángel Gallardo. Hubo un operativo del SAME, afuera estaban esperando porque algunos estaban descompensados. 18 personas recibieron atención médica, 2 tuvieron que ser trasladadas porque se hiperventilaron.
Y al final no empieza mañana el aumento de subte, que es un aumento comunal, ya hablaremos llegado el caso, porque primero tiene que publicarse en el boletín oficial, después tienen que pasar 5 días hábiles, pero cuando eso ocurra va a pasar de 125 pesos a 574 y al toque a los 15 días, 20 días va a subir a 600 y pico y se supone que en junio o mediados de junio, ya veremos a partir de cuándo empieza esto a publicarse, va a irse a 700 y pico, bueno, todo el descontrol. La cosa es que la gestión porteña quizá no está pasando su mejor momento, por lo menos comunicacional, porque además vos podés pensar, hay cosas que se publican en las redes del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y vos podés decir, bueno, a lo mejor Jorge Macri no lo hizo, no lo sabía, se lo publicó alguien. Puede ser. Ahora, cuando a veces puede pasar que sean los trabajadores más papistas que el Papa y crean que el jefe de gobierno tiene una idea que no tiene. Pero cuando el jefe de gobierno se pasó toda la campaña diciendo que la gente en situación de calle vive en el cajero automático como si fuera un monoambiente, es decir, maltratando mucho a la gente en situación de calle, podés pensar que está bastante de acuerdo con el operativo de limpieza, así lo llamaron, del gobierno de la ciudad, orden y limpieza, y lo que ves es que lo único que ordenan y limpian, y lo digo entre comillas porque así lo dicen ellos, es que sacan de cada uno de los lugares a gente que está en situación de calle. No te cuentan qué pasa con esa gente en situación de calle, a dónde la llevan y si la están ayudando a algo, sino que básicamente hay una persona durmiendo en la calle, en realidad en un banco, bueno, ya no está más. O sea, la desaparecen. Me hizo acordar, ahora no me voy a acordar el nombre del fotógrafo, pero a esa muestra que se llama Ausencias y que describe cómo desapareció gente en la dictadura. Entonces ves la foto de un padre y un hijo y la foto siguiente es solamente el hijo o solamente el padre para mostrar esas desapariciones. Bueno, la verdad que venía bastante a describir eso. Y Saborido, Pedro Saborido, un amigo de la casa, Gustavo Germano, gracias, sí, efectivamente, un talento, además una muestra muy conmovedora. Saborido recordó en sus redes un sketch de Peter Capusotto porque en definitiva parecía eso lo que hizo el gobierno. Posta, es eso, realmente es eso. Bueno, hizo una autocrítica el jefe de gobierno, en realidad no exactamente. Fue como, yo no tenía ni idea de esto, qué barbaridad, estoy en contra. Ayer salió una publicación. Sí, muy poco feliz. Sí. Porque sobre todo no resume sí, todo feliz. Lo que estamos haciendo. No. Las ciudades grandes hoy en el mundo están cruzadas por una problemática dramática de gente en situación de calle, combinadas con las adicciones y la salud mental. Nosotros tenemos un abordaje muy claro que es: hemos ampliado nuestra cantidad de oferta de refugios, los centros de inclusión social, más de 3.400 plazas. Tenemos relevados 3.400 personas en situación de calle, pero hay 1.000 y pico que no aceptan ir a esos lugares. Entonces, ¿qué hacemos? Nos acercamos, nos llaman al 108, llaman al 911, tratamos de convencerlos de que vayan a los refugios, la mayoría lo aceptan, otros no. Y también nos ocupamos de limpiar los lugares donde por ahí usaron de baño, porque el resto de la sociedad también merece vivir en una ciudad más ordenada y limpia. Ahora, el abordaje que tenemos es integral, es humano, esto fue un error. Eso es una muy mala comunicación que no refleja lo que estamos haciendo. Respecto de las cifras sobre la gente en situación de calle, bueno, hay una controversia desde hace muchos años, no solamente en esta gestión, que describe desde el INDEC ya cifras distintas. En la Ciudad de Buenos Aires hay relevamientos de distintas ONGs que describen cifras distintas y, por ejemplo, desde Proyecto 7, que es una asociación que trabaja con personas en situación de calle, dicen que en este momento debe haber más o menos en la Ciudad de Buenos Aires más de 12.000 personas en situación de calle, que no es necesariamente alguien que está las 24 horas en la calle, sino que puede ser alguien que un ratito tiene donde estar y después no tiene donde estar, que va con sus cosas a todas partes. Bueno, es una problemática un poco más larga, pero evidentemente el jefe de gobierno porteño no ha saldado la discusión. Nos vamos a retirar hasta el jueves. Mañana es el Día del Trabajador y la Trabajadora, así que les deseamos que tengan un muy feliz día y nos lo tomamos, como corresponde en este espacio, a los feriados. Así que, primer feriado que me toca, creo.
porque me fui de vacaciones y hubo muchos feriados. Así que agradezco a este equipo, Marco Arauz en la operación, Emilio Laszlo en la producción, Celina Sereno en redes. Señoras, señores, esto fue Elijo Creer.